Hola chicos, vamos a ver el tema de límites estadísticos. Su definición básicamente dice que son entidades numéricas que señalan la posición de un dato determinado en relación con el resto de los datos numéricos. Los límites estadísticos se les conoce como cuantiles, viene de la palabra de cuantos. Los más conocidos son los cuartiles, deciles y percentiles. Aquí a cada uno de ellos le colocamos la fórmula para encontrar la posición que ocupan cada uno de ellos, que es lo que necesitamos. Miren cómo para el cuartil la fórmula viene dividida entre 4. Precisamente de eso es la palabra cuartil, de 4. El decil es de la palabra 10, por eso está dividido entre 10. Y el percentil es para porcentajes, es decir, dividido entre 100. Nosotros podemos resolver ejercicios encontrando el cuartil, decil o percentil que se nos pida. Por ejemplo, vamos a resolver aquí este ejercicio y de la misma forma ustedes van a hacer los que vienen a continuación. Dice aquí el ejemplo: calcular el primer cuartil para los siguientes datos. Aquí tenemos 2, 4, 6, 7 datos. Observen que no están ordenados. Para la solución, el primer paso que vamos a hacer es ordenarlos. Entonces, los ordenamos, los 7 datos. En el paso 2, aplicamos la fórmula para encontrar la posición. Como nos están pidiendo el cuartil, entonces usamos la fórmula de la Q. Y como nos están pidiendo el primero, entonces quiere decir que la K vale 1. Entonces, para el cuartil utilizamos esta fórmula y para el primero utilizamos la K igual a 1. Si fuera el segundo, la K valdría 2. Si fuera el tercero, la K valdría 3. Entonces, utilizamos la fórmula Q subíndice 1. Sustituimos en la fórmula, miren cómo la fórmula es K por N. Entonces la K dijimos que vale 1, la N es el número de datos, en este caso son 7, y se divide entre 4, porque así es la forma. Entonces hacemos la multiplicación de arriba, 1 por 7, 7, dividido entre 4, 1.75. Si esto lo redondeamos, esto se aproxima al 2. En el paso 3 podemos hacer la interpretación del resultado de lo que nos dio. Observen cómo el resultado no es 2, sino el resultado es el número que está en la posición 2. Por eso dice, el primer cuartil es el ubicado en la posición 2. Entonces, si nosotros vemos los datos ordenados, observamos que el que está en la posición 2 es el 3. Entonces, la solución de este ejercicio es que el 3 es el primer cuartil de ese conjunto de datos. Entonces, jóvenes, para resolver este tipo de problemas, pues el problema nos dirá qué es lo que se quiere, si cuartil, decil o percentil, y nos dirá qué número. Entonces, dependiendo de eso que nos diga, es la fórmula que vamos a ubicar. ¿Ok? Aquí de la misma forma le dejo estos dos ejercicios. En el primer ejercicio van a calcular el tercer cuartil del ejemplo anterior, del mismo que acabamos de hacer. Entonces, como están hablando de cuartil, ustedes van a usar esta fórmula, pero ahora la K va a valer 3 porque están hablando del tercero. ¿Ok? En el siguiente ejercicio, ya es un nuevo ejemplo. Aquí traen ciertos datos, no sé si están ordenados, creo que no.
Ustedes lo que van a hacer es ordenarlos y van a calcular el quinto decil. Es decir, ahora van a utilizar la fórmula de la D y la K va a valer 5. Hacen la misma operación y van a encontrar la posición. Y con esa posición van a decir qué número se ubica en la posición que encontraron y ese será el resultado. ¿Ok? No son demasiadas cuentas y tampoco son demasiadas variables, así que son ejercicios relativamente sencillos. Ahora, vamos a ver una variante para esto mismo. Recuerden que nosotros en la asignatura de probabilidad y estadística hemos tratado datos agrupados y no agrupados. Vamos a calcular los mismos cuartiles, deciles y percentiles ahora para datos agrupados. Es decir, cuando vienen por intervalos. Recuerden que también podemos trabajar con ellos. La fórmula para cada uno de ellos es esta. Observen cómo las fórmulas básicamente son las mismas. Lo único que cambia es que si es cuartil es Q, si es decil D, si es percentil P. Y dentro de la fórmula viene una parte donde se calcula la posición, como lo hicimos en el ejemplo anterior. Y observen cómo viene para cuartil 4, para decil 10 y para percentil 100. Vamos a hacer un ejemplo donde apliquemos una de estas fórmulas para que ustedes lo apliquen más adelante. Por aquí tenemos un ejemplo, mírenlo. Dice, calcula el segundo decil para los siguientes datos agrupados. Entonces, si nos están hablando de decil, vamos a utilizar esta fórmula. Y como nos dicen el segundo, aquí la K va a valer 2. Bueno, vamos a analizar el ejemplo. Observen cómo tenemos una tabla de datos agrupados. Aquí vienen los intervalos. Esta columna que viene aquí son las frecuencias. Ustedes ya saben qué significa esto. Y esa frecuencia la denotamos con la letra F minúscula. Para esta columna que viene acá es la frecuencia acumulada. Esa la denotamos con la letra F. Ustedes recuerdan cómo se calcula esta columna. Ponemos el primero, le sumamos la segunda frecuencia y nos da 10. Le sumamos la segunda y nos da 22. Pero eso ni siquiera lo tienen que hacer. Eso se nos da el problema. Bueno, pasemos a resolver lo que nos están pidiendo. Vamos a calcular, el primer paso es calcular la posición. Como nos están pidiendo el segundo decil, dijimos que la K vale 2 y lo vamos a dividir entre 10. ¿Por qué aquí ustedes están viendo que la N vale 60? Porque es el número total de datos. Si nosotros sumamos la columna de las frecuencias, nos da 60, o lo que es lo mismo, la última frecuencia acumulada. Entonces, así calculamos la posición. 2 por 60, 120, dividido entre 10 nos da 12. Ese número 12 lo vamos a localizar en la columna de frecuencia acumulada. Miren cómo lo denoto yo en amarillo. El 12 obviamente está dentro de este 10 y dentro de este 22. Eso es muy importante porque nos sirve para sacar las variables. En el paso 2 copiamos la fórmula que vamos a utilizar, la del decil. Y vamos a, como dice aquí, a localizar los elementos de la fórmula. Primero, hay una parte que dice FI menos 1. Eso significa la frecuencia acumulada anterior. ¿De dónde nos ubicamos? La anterior vale 10 y la posterior vale 22. Entonces, eso es FI menos 1 y FI. Entonces, la anterior es FI menos 1, 10, y la posterior FI 22. Es por eso que siempre señalamos en dónde queda la posición. Bueno, ya tenemos esos dos valores. Luego, la LI significa límite inferior. Ese límite inferior va a ser vamos a localizar el intervalo en donde se encuentra la frecuencia posterior. Nosotros vimos que la frecuencia posterior fue 22. Entonces, el intervalo que nos interesa es este, donde está la frecuencia posterior.
¿Y quién es el límite inferior de este intervalo? El primero, el 40. Es por eso que LI vale 40. Ahora, lo último que nos falta es calcular la amplitud. Aquí les pongo una fórmula para calcular la amplitud, pero en realidad esa ni necesitamos fórmula, porque ustedes saben que la amplitud es la amplitud que tiene cada intervalo. Del 30 al 35, pues obviamente hay 5. Y del 35 al 45, todos los intervalos tienen la misma amplitud. Pero si lo quieren sacar con fórmula, se hace el límite superior menos el límite inferior y nos da 5. Se pueden agarrar cualquier intervalo para eso. Yo agarré el de 45 a 40 y la amplitud me dio 5. Entonces ya tenemos todos los elementos de la fórmula. Entonces el tercer paso es hacer la sustitución. Y miren, empezamos a sustituir la D, en este caso la K vale 2 porque es el segundo decil. El límite inferior vimos que vale 40, lo sustituimos. La A, que es la amplitud, vale 5. Y adentro del corchete, esta parte de aquí, que es KN sobre 10, que es la posición, hace rato la habíamos hecho, está aquí arribita, y nos dio 12. Le quitamos lo que es la frecuencia anterior, la frecuencia acumulada anterior, que nos dio 10, aquí está el 10. Y abajo viene FI, la frecuencia posterior, que es 22, menos la frecuencia anterior, que otra vez es 10. Tenemos todos los datos sustituidos, solamente quedan números y procedemos a hacer las operaciones. Recuerden que lo primero es hacer lo que está dentro del paréntesis. A 12 le quito 10, me queda 2. A 22 le quito 10, me queda 12. Siguiente paso es hacer la división. 2 entre 12 me da 0.166. Aquí agarro 3 decimales. Lo mismo pueden hacer ustedes. Luego se multiplica 5 por 0.166, me da 0.83. Y finalmente hago la suma, lo cual me da 40.83. Ese es el procedimiento. Son 3 pasos para hacer el cálculo de un cuantil para datos agrupados. Entonces, jóvenes, en esta parte de arriba lo que les habré explicado es cómo sacar los cuantiles para datos no agrupados, que en este caso tenemos que ordenar primero, y para los datos agrupados lo que tenemos que hacer es sacar los elementos de las fórmulas. Vean este video cuantas veces sea necesario y concluimos este documento con 2 ejercicios. Ustedes ahora, para datos agrupados, van a encontrar el percentil 55. Es decir, van a usar la fórmula de la P, esta que está aquí, esta, con el AK que va a valer 55, y van a aplicar lo mismo que acabamos de hacer. Y finalmente van a hacer para el cuartil número 1, para el cuartil número 1 vamos a utilizar la fórmula del cuartil y la K va a valer 1. Entonces, esos serían los ejercicios de esta parte. Practiquen y observen este video cuantas veces sea necesario. Hasta luego.